Incluso para los californianos más veteranos, se trató de una experiencia inusitadamente intensa. Yo he vivido aquí toda mi vida y nunca había visto un terremoto tan fuerte. Nunca lo olvidaré. Las infraestructuras de la zona de la bahía sufrieron graves daños. En Oakland se derrumbó sobre la autopista Nimitz una sección de 2 kilómetros de largo de la parte superior del viaducto Cypress. Murieron 42 personas, aplastadas en la parte inferior. Más al norte se hundió una sección de 10 metros del puente de la bahía construido en la misma época y por muchos de los mismos trabajadores del Golden Gate. La tarde del terremoto, el Golden Gate empezó a oscilar. Era la señal que había estado esperando el entonces ingeniero jefe del puente, Dan Mon, que se subió a su coche y se puso a atravesar el puente. En el cenit del terremoto, yo me encontraba justo en el centro del puente, conduciendo mi coche. Y cuando empezó el terremoto, tuve la sensación de que se me había pinchado una rueda. Dan estaba sintiendo los temblores iniciales del terremoto. Los 400.000 kilos del puente habían entrado en movimiento. Cuando las fuerzas del seísmo se transmitieron a lo largo de la estructura del puente, de la carretera y de los cables, todos sus componentes respondieron absorbiendo el impacto a través del movimiento. Se notaba que los cables de suspensión habían empezado a vibrar a gran velocidad y entonces me di cuenta de que se trataba de un terremoto. Aunque el epicentro estaba en las montañas de Santa Cruz, los daños se concentraron en las zonas urbanas de San Francisco y Oakland, no muy lejos del Golden Gate. Se notaba con mucha claridad cómo se balanceaban los cables de suspensión y los cables más pequeños que sostienen la carretera oscilaban de un lado a otro y desde aquí se apreciaba claramente. El puente permaneció fiel a su diseño y osciló para absorber las fuerzas del impacto del terremoto, que luego liberó en forma de vibraciones y movimientos. La disipación de energía salvó al Golden Gate del desastre y constituye el punto clave del actual proyecto de rehabilitación. El puente permanecerá en pie si es capaz de absorber o disipar la energía. No sufrimos daños estructurales. Solo hubo que efectuar algunas reparaciones ordinarias. Los puentes en suspensión resisten los terremotos por naturaleza mejor que una estructura rígida. Esta es una estructura rígida que no sobrevivió al terremoto. Aunque el puente de la bahía, que también está siendo objeto de rehabilitación con un coste de más de 1.800 millones de euros, estaba situado a más de 80 kilómetros del epicentro, sufrió el efecto de la onda expansiva y se derrumbó. En el caso del Golden Gate, sus diseñadores sabían que la carretera tenía que poderse mover como consecuencia del tráfico, el viento o los terremotos. Las juntas de expansión de cada extremo del arco permiten que se mueva. Pero desgraciadamente, las últimas pruebas efectuadas han demostrado que si la historia se repite, la próxima vez el puente no resistirá. Una mañana de abril de 1906, la floreciente ciudad de San Francisco se vio sacudida por un terremoto. Abrió una grieta de 465 kilómetros de largo sobre la superficie de la Tierra y dividió California en dos secciones. Lo que ocurrió en 1906 fue que se movieron dos placas continentales de repente y a gran velocidad, desplazándose una distancia de entre 5 y 8 metros en solo 40 segundos. El impacto fue brutal, como si la Tierra estuviese patinando. No hubo aviso previo. Acabó en solo 40 segundos estremecedores. La gente murió mientras dormía aplastada por los escombros. Se desataron incendios provocados por las llamaradas de las tuberías de gas rotas. Murieron unas 3.000 personas, aunque muchos cadáveres nunca se hallaron. Se destruyeron más de 28.000 edificios y la mitad de la población se quedó sin casa. El terremoto, de 7,9 puntos en la escala Richter, arrasó San Francisco y fue lo bastante grande como para sentirse en todo el mundo. Si el Golden Gate hubiese existido cuando se produjo la tragedia de 1906, podría haber acabado hundido en la bahía. Hoy
Así, la ciencia moderna ha descubierto que el Golden Gate se asienta sobre las dos fallas más activas de California, la de San Andrés y la de Hayward. Cada falla constituye el borde de dos placas de superficie terrestre. Las placas continentales que conforman el planeta se mueven constantemente, pero no lo hacen juntas ni en la misma dirección. Después de un periodo de aproximadamente 250 años, las zonas en las que se yuxtaponen las placas continentales colisionan. Y no solo chocan, sino que además liberan toda la energía acumulada que tienen almacenada. En 1906 se liberó una cantidad increíble de energía. Junto con el de Loma Prieta, constituye uno de los terremotos más significativos de la historia y ha generado una gran cantidad de conocimientos en materia sísmica. Desgraciadamente para el Golden Gate, esos conocimientos han conducido a la comunidad científica a una conclusión espeluznante. Está a punto de producirse un terremoto igual o mayor que los de Loma Prieta y 1906. Creo que existe una gran certeza. No sabemos cuándo se producirá ni cuánto durará, pero sabemos con seguridad que la falla de San Andrés provocará un terremoto con temblores mucho mayores a los que ocasionó el seísmo de Loma Prieta. Hoy en día, gracias a los conocimientos en materia de terremotos e infraestructuras, se sabe que el Golden Gate requiere una seria restauración urgente si quiere mantenerse en pie. Las dos tecnologías clave que se barajan son la de cojinetes de aislamiento que separan las secciones del puente y la de aparatos de absorción que asumen el impacto del terremoto y protegen la estructura del puente. La rehabilitación es complicada y costosa, pero no hay nada mejor que vivir un terremoto para convencerse de la necesidad de llevar a cabo el proyecto. Una cosa es planteárselo de forma teórica y otra despertarse en mitad de la noche con la cama temblando y las ventanas vibrando y preguntarte si el techo se te va a desplomar encima o no. Mi compromiso con la rehabilitación del puente a prueba de seísmos se volvió mucho más personal después de vivir mi primer terremoto. ¿Y cómo puede un tipo de rehabilitación que nunca se ha realizado en un puente en suspensión salvar al Golden Gate del próximo gran terremoto? El terremoto de 1906 fue el más destructivo de la historia de Estados Unidos. Los daños costaron a California el equivalente a 5.800 millones de euros actuales. Los científicos han predicho que está a punto de producirse un terremoto similar o mayor. Para el Golden Gate, que ya tiene 70 años, es una mala noticia. Puede ocurrir mañana o dentro de 10 años. Lo único que sabemos es que va a ocurrir. Y cuando ocurra, el puente tiene que estar preparado. Lo difícil es saber cómo se puede prevenir y para qué magnitud de terremoto hay que estar preparados. El Estado ha contratado a una serie de expertos para determinar la magnitud máxima posible de un terremoto local y la han fijado en 8,3 puntos. Un terremoto de 8,3 puntos es catastrófico. El de Loma Prieta midió 6,9 y mató a más de 60 personas, además de causar daños por valor de unos 7.500 millones de euros. La liberación de energía de un terremoto de 8,3 puntos equivale a la explosión de más de 3.000 toneladas de dinamita, con un impacto muy grave para cualquier estructura. Y si ocurre algo peor, ni siquiera tendremos que preocuparnos por el Golden Gate, porque entonces puede que la parte occidental de California deje de existir. El proyecto de rehabilitación se basa en que el epicentro del próximo gran terremoto esté situado a tan solo 11 kilómetros de la falla de San Andrés, justo al lado del puente. Los ingenieros lo han diseñado para resistir el mayor terremoto predecible de esta falla cercana. Se está rehabilitando para resistir un terremoto de una magnitud de 8,3 puntos, que es lo máximo que se puede esperar de esa falla. El mayor terremoto predecible es un concepto bastante curioso. En realidad, se trata de una fórmula para fijar el punto en el que el proyecto de restauración deja de ser rentable y empieza a convertirse en simple derroche. Y en el caso del Golden Gate, el coste es astronómico.
Es el proyecto de reforma de un puente a prueba de terremotos más complejo